Muy bien, pues nuevamente bienvenidos sean a una iglesia para todos. A ver, más fuerte, como que ya desayunaron. Bienvenidos a una iglesia para todos. Excelente, dale un aplauso al Señor ahí donde estás, con todo tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Ese aplauso estuvo bien, pero como es para el Rey de Reyes, vamos a dárselo más fuerte, que se escuche hasta el cielo. Gloria a Dios. Excelente, muy bien. Pues les voy a compartir un tema de mucha bendición. El Señor ha puesto este tema en nuestro amado pastor y el tema de hoy se titula Jesús, justicia nuestra. ¿Cómo se titula? Excelente, son muy inteligentes. Y les voy a compartir los versículos clave de este tema, que se encuentran en 1 Corintios 1:30, donde la palabra del Señor, excelente, Rodríguez nos está por ahí proyectando, donde la palabra de Dios nos dice, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿En quién estamos nosotros ahora? En Cristo Jesús, amén. Y ahora, gracias a Jesucristo, Dios nos ha dado sabiduría de lo alto. Ahora somos sabios, justificados, santos y redimidos. Así es que diga en voz alta, soy sabio, soy justificado, soy santo y redimido en Cristo Jesús. Amén, excelente. Dale un aplauso al Señor por todo eso que Él nos ha entregado y muchas cosas más poderosas. También en su palabra, en Romanos 5:1, nos dice el Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque por creer en Jesucristo, tan solo por creer, ya hemos sido justificados. Y ahora tenemos paz para con Dios. Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Es por la gracia del Padre, por su amor. Y en 2 Corintios 5:21, la palabra del Señor nos dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién no conoció pecado, iglesia? Jesucristo. Jesucristo no conoció pecado, pero nuestro Padre eterno lo hizo pecado por amor a nosotros. Porque nos ama, Dios decidió entregar a su único Hijo. Y gracias a ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, ahora nosotros fuimos hechos justos ante Dios. Jesús es ahora nuestra justicia. Nosotros somos justos no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por Jesucristo. Amén. Excelente. ¿Y qué significa que Jesús es nuestra justicia? Pues vamos a ver en este tema qué significa esto. El objetivo de este tema es que aprendamos a apreciar la justicia de Dios de manera práctica. Amén. Y todos sabemos, iglesia, que Dios es un Dios justo, pero también sabemos que el valor de la justicia de Dios no se limita solamente a los asuntos legales. Cuando es quebrantada la ley moral, el Señor no solo se limita a eso. A lo largo de las Escrituras podemos apreciar esto. Podemos ver que el Señor le dio a cada quien su respectiva retribución a quienes le desobedecían. Él es un Dios justo, ¿verdad? Y la evidencia de esto se encuentra desde el principio.
podemos ver que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. También podemos ver en la palabra de Dios que Dios juzgó al mundo corrompido de Sodoma y Gomorra. Recordemos también que en la época de Noé también había un pueblo corrompido y Dios lo juzgó con un diluvio. Y al pueblo de Sodoma y Gomorra pues le envió una catástrofe volcánica. ¿Por qué? Porque Dios ya había anticipado, Él había advertido, Él tiene mucha paciencia, pero también Dios tiene un límite, ¿verdad? Y la justicia de Dios también sabemos que no se extiende solamente en los asuntos legales, también se extiende en nuestra vida diaria. Dios procura que cada quien reciba lo que se merece. Por lo que debemos de tener mucho cuidado de no tomar decisiones que afecten negativamente a las demás personas, sino que por el contrario, debemos de tener cuidado de que esas decisiones que vayamos a tomar sean de bendición para los demás. ¿Amén? ¿Cuántos van a ser bendición para los demás? Amén. En el Salmo 7:11, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, Dios es el que juzga al justo y Dios está airado todos los días contra el impío. ¿Quién es el único que puede juzgar? Dios. Y dice que juzga al justo, pero Él está airado todos los días contra el impío. Y también en Isaías 5:16 podemos ver que Dios es un juez santo. Él tiene el atributo divino de hacer justicia a todas las personas. Aquí en Isaías 5:16 nos dice la palabra de Dios, mas Jehová de los ejércitos será ensalzado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Ahí podemos ver que Él es un Dios santo, Él es un Dios justo. Y aquí en Isaías 5:16, el profeta dice que Dios se muestra santo a causa de su justicia. En otras palabras, Él nos quiere decir que Él le da recompensa al que se merece la recompensa, pero también Él entrega castigos respectivos a quien tristemente decide desobedecerlo. Porque Él nos dio libre albedrío, ¿verdad? Nos dio sabiduría y Él nos trae convicción de pecado, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Muy bien, por lo tanto vamos a considerar que a Dios le agradan las personas justas y Él las bendice. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Él, si nosotros nos esforzamos, Él ya nos hizo justos por medio de Jesucristo. Ya tenemos la salvación, pero sí necesitamos esforzarnos por nosotros también ser justos, por hacer lo correcto, por tener la actitud correcta, por amar a nuestros semejantes. Tenemos que esforzarnos para recibir la bendición de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que el Señor nos llama bienaventurados a los que nos esforzamos por hacer la justicia de Dios. En Mateo 5:8 nos dice que Dios es justo y ama la justicia. Y Él cuida del hombre que ama la justicia y del hombre recto. Él ama y cuida de esas personas. Y Él también nos dice que debemos hacer lo bueno y practicar la justicia, pero que no es lo mismo, que entendamos que no es la misma cosa. Dice que para establecer la justicia necesitamos ser valientes, y ahorita vamos a ver unos ejemplos de personajes de la Biblia que fueron valientes a causa de la justicia. A veces tenemos que padecer a causa de la justicia, como algunos personajes que vamos a ver ahorita, y puede traernos recompensas mayores que lo que podemos sufrir si nosotros padecemos a causa de la justicia.
Necesitamos activarnos y trabajar en la justicia de Dios. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 21, podemos ver, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra y otra Púa, y díjoles, cuando partares a las hebreas y mirares los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Ahí podemos ver en el 17, más las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis reservado la vida a los niños? Podemos ver ahí, podemos apreciar a las parteras Cifra y Púa, las cuales eran hebreas. El faraón les había ordenado que mataran a todo varón que naciera del pueblo hebreo, y si era mujer que la dejaran con vida. Pero como Púa y Cifra temían al Señor, no obedecieron al faraón, aunque esto les iba a traer riesgo de sus propias vidas a causa de la justicia. Ellas no obedecieron a faraón, porque ¿a quién tenemos que temer antes que a los hombres? A Dios. Primero debemos de tener temor a fallarle al Señor antes que fallarle a las personas. Primero, ante todo, tiene que estar la justicia de Dios, amén. Y Dios nos va a librar de los riesgos en los que pongamos nuestras vidas, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Recordemos, podemos recordar muchos ejemplos, como la ocasión en que iban a quemar a 3 hombres de Dios y los metieron al horno y estaba el fuego a todo lo que da. ¿Cuántos saben ese pasaje bíblico? Estaba el fuego a todo lo que da, y el mismo rey se sorprendió porque dijo que no veía solo las personas que él había metido, veía uno más. ¿Y quién era el que estaba ahí con ellos? Era Dios. Así el Señor está contigo, iglesia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así como libró a estas mujeres, a estas parteras, a Cifra y Púa, de el riesgo en el que pusieron su vida por hacer la justicia de Dios, así el Señor te va a librar a ti siempre que tú prefieras hacer la justicia de Dios que la justicia del hombre o la injusticia del hombre. Amén. Vamos a confiar en ese Dios que nos protege, que está con nosotros. También otro ejemplo, tenemos a Jocabed, la madre de Moisés. Ella también fue una heroína. ¿Qué hizo Jocabed? ¿Recuerdan qué hizo Jocabed? En Éxodo 26 podemos ver lo que Jocabed hizo. ¿Cuántos recuerdan como le llaman ahora donde ponen a los bebés? ¿Cómo le llaman? Moisés. ¿Por qué le llaman así? Porque ahí fue donde Jocabed salvó a su hijo, ¿verdad? Ella fue valiente, dice Éxodo 26, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, veamos ahí que Jocabed, la madre de Moisés, puso en riesgo su vida para salvar a su hijo. Lo puso en un Moisés. ¿Y quién fue el que meció la cuna en el río? Dios era el que mecía la cuna, ¿verdad? ¿Y quién lo libró de la muerte? De que se podía haber volteado ese Moisés, se podía haber ahogado ahí el bebé, o no sé, ¿verdad? Hay muerte de cuna también, pero Dios cuidó de un bebé indefenso. ¿Cómo podía ese bebé cuidarse o defenderse? Solo Dios podía hacer eso. Entonces, en ese Dios que han confiado estas mujeres, es en el Dios que tenemos que confiar nosotros ante cualquier circunstancia. Amén. Muy bien, y justo todas estas acciones de estas mujeres valientes, como los de una iglesia para todos. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén, gloria a Dios. Justo como estas acciones que hicieron estas mujeres valientes, que encaminaron su labor, su trabajo, su esfuerzo al propósito de Dios, a la justicia de Dios. Dios deseaba traer un justiciero
En ese tiempo, pues el justiciero que Dios deseaba traer era a Moisés para librar a su pueblo de las injusticias de Faraón. ¿A quién representa Faraón aquí, iglesia? Que era cruel, que era malo, era duro de corazón. ¿A quién está representando aquí Faraón? A Satanás. Y Moisés ahí está representando a Jesucristo. Entonces en ese tiempo el libertador del pueblo iba a ser Moisés. Ahora Jesucristo es nuestro libertador. Y Dios agregó a esta labor de estas mujeres valientes, agregó su justicia. ¿Qué hizo Dios? Como un Dios justo que es Él, salvó al libertador Moisés de las garras de Faraón y del río, porque tenía en mente hacer justicia a toda la nación. También Dios mostró su recompensa a las parteras y a Jocabed por su gran valor y temor a Él. Y podemos ver aquí entonces que a Dios no se le escapa nada. Como dice su palabra, Él es un Dios omnipotente, omnipresente, Él está en todas partes, porque Él pudo estar ahí en ese momento para rescatar a ese bebé, a ese libertador, que en ese tiempo iba a ser el libertador del pueblo, y Dios estuvo ahí para rescatarlo. Vamos a ver también unos ejemplos donde Dios ha sido un Dios justo. En el caso de la mujer adúltera, ¿qué pasó en el caso de la mujer adúltera en Juan 8? Podemos ver, si recuerdan, cómo la apedreaban. Antes, ¿cuáles eran los castigos para los pecadores? Y tristemente, ahora en día también a veces las personas no tiramos la piedra físicamente, pero a veces tiramos la pedrada con la boca o con nuestras malas acciones. Pero ahora en Cristo Jesús ya no somos así. Antes éramos así, juzgábamos, veíamos a las personas sus errores, hacíamos a un lado sus virtudes. Pero ahora en Cristo ya no vamos a ver a las personas con sus errores. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice que las personas son en Cristo y lo que Dios va a cumplir en sus vidas. Amén. Dice la palabra de Dios que Él nos ha revestido, que somos linaje escogido, que somos sacerdotes santos, somos su pueblo escogido y tiene grandes promesas para todos sus hijos. Así es que ahora, iglesia, que estamos en Cristo, no hagamos lo que hicieron los fariseos con la mujer adúltera en Juan 8. Que solo estaban juzgando, estaban viendo los errores. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué ves la basura que tiene tu hermano y no miras la basurota que traes tú, verdad? La viga que traes. A veces vemos una pequeña basurita que trae nuestro hermano y no vemos que nosotros traemos la bolsota jumbo llena, ¿verdad? Entonces ya no vamos a ser así, ya no somos así en Cristo. No vamos a apedrear a nadie, ni con acciones, ni con nuestra boca, ni con nuestros ojos, porque a veces hasta con los ojos nos queremos comer a la gente, ¿verdad? Ya no vamos a hacer eso, porque Jesús no nos enseñó eso. En Juan 12:47, ¿qué dice? Que Jesús no vino a juzgar al mundo. ¿A qué vino? A salvarnos. Él vino a salvarnos, a amarnos, a trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Dice, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. Y aquí vemos que en este ejemplo de la mujer adúltera en Juan 8, es un ejemplo claro de que, como decía la palabra, que así iban a morir apedradas por su pecado. Ellos estaban haciendo eso con ella, pero no lo hacían con ellos mismos, ¿verdad? Pero ella fue salvada de ese juicio, pues Jesús, quien era el único que podía juzgar, ¿qué dijo? Yo no te juzgo, porque yo no he venido a juzgar a nadie. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él es un Dios
Gracias, Señor. Él es nuestro libertador. También en Juan 4 podemos ver cómo el Señor le hizo justicia a la mujer samaritana y la libertó del rechazo y del dolor profundo que había recibido de muchos hombres. Podemos ver cómo ella dice, y él es Juan, hasta en Juan 12:47. Ok. Podemos ver que la mujer samaritana en Juan 4, pueden verlo en su casa con calma, cómo el Señor también libertó a la mujer samaritana. Ya la habían rechazado muchos, ya había recibido muchas heridas en su corazón, traía mucho dolor. ¿Y quién es el único que puede sanar todas nuestras heridas? Jesucristo. Él es el único que puede sanarnos y es el único que puede juzgarnos, iglesia. No se sienta juzgado, no se achique, no permita que el enemigo lo desvíe del camino y de los propósitos de Dios por los errores que a veces cometemos. A veces la regamos, pero Dios no está ahí nada más buscando cómo señalarnos, sino está buscando cómo cumplir su propósito en nuestras vidas. Él no ve lo que hicimos antes mal, ni lo que a veces nos resbalamos, porque no lo hacemos a propósito. Dios no está viendo nuestras deficiencias como seres humanos. Dios está viendo para qué nos predestinó. Y para eso que nos predestinó es lo que Él va a cumplir en tu vida, amado. Aférrate a su palabra, a sus promesas, amén. Podemos concluir que el pecado nos esclaviza. ¿Qué tenemos que hacer? No estarnos frustrando por lo que hacemos mal. Tenemos que buscar la forma de solucionar, de ya no caer en los mismos errores que hemos caído y no permitir que el maligno nos diga: tú nunca vas a cambiar, siempre vas a seguir igual, no vas a salir de eso, siempre has sido así y así vas a morir. No, no permita, iglesia, no permita que Satanás lo esclavice. No permita que el pecado lo esclavice. Deje el pecado, usted puede dejarlo. Con la ayuda del Señor, solo usted tiene que reconocer ante Dios, confesar su pecado, arrepentirse y regresar a Dios y continuar ese camino hacia nuestra meta principal. ¿Cuál es nuestra meta principal? Jesucristo. La vida eterna es real. Es real la vida eterna. A veces a mucha gente le cuesta trabajo creer esto, pero es real. No es casualidad que en el mundo entero exista la misma palabra de Dios. No es casualidad que en todo el mundo se hable de Jesucristo. No es casualidad todo lo que tú has sentido en el Espíritu, porque estoy segura que lo has sentido, porque es Dios, es su Espíritu Santo. Y a veces yo sé que cuando estás viviendo adversidades, se te olvida que la vida eterna es real, que Jesús es real, que el amor de Cristo es real, que su perdón es real y que también el Apocalipsis es real y va a ocurrir. Pero Dios no quiere que estemos con Él solo por temor a no vivir el Apocalipsis o a irnos al infierno. Dios quiere que estemos con Él porque así como tú anhelas estar con tus hijos, ¿cuántos disfrutan estar con sus hijos? Amén. Así como tú anhelas estar con tus hijos, hablar con ellos, abrazarlos, disfrutarlos, así Dios anhela estar contigo cada día. Él todos los días apenas amanece y está esperando que abras los ojos y que voltees al cielo y le hables y le des los buenos días. Él está esperando todos los días. Y entonces nosotros necesitamos eso, buscar su presencia, porque es su Espíritu Santo el que nos va a traer convicción de pecado. No nos sirve de nada a la gente que está en pecado estarla juzgando y estarle señalando el pecado. ¿Quién es el único que señala? No, el que señala es Satanás. Bueno, Dios también vino a juzgar a los que no quieren obedecerle, ¿verdad? Pero el único que todo el tiempo está señalándonos los errores y los pecados es Satanás.
Así es que nosotros, iglesia, no vamos a andar criticando a los demás y señalándoles sus errores, porque nosotros somos hijos de Dios, no del maligno. ¿Amén? Muy bien. Entonces, vamos a buscar al Señor para que el Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado. Y entonces podamos confesar nuestro pecado. A veces hay iniquidades, se llaman iniquidades porque no estamos conscientes de que estamos pecando. Hay pecados que sí estamos conscientes, pero hay otros que se llaman iniquidades porque ni siquiera nos hemos enterado. A veces todo el mundo ya se dio cuenta de que estamos mal, pero nosotros ni por aquí. Entonces necesitamos ir a Dios todos los días para que su Espíritu Santo nos muestre, nos revele y saque a la luz. No quiere Dios avergonzarnos frente a la gente. Sacar a la luz no significa que Dios le va a contar a todo el mundo el pecado en el que yo estoy. Significa que me lo va a revelar a mí, lo va a sacar a la luz para que yo me arrepienta, lo confiese y deje el pecado. Amén. Entonces nosotros necesitamos dejar el pecado, confesar nuestro pecado, que van desde el abandono, puede ser el rechazo, el maltrato, abusos de todo tipo, ruina, enfermedades, son las injusticias que vienen a causa del pecado. Entonces, nadie queremos esto, nadie queremos rechazo, ni abandono, ni ruina. ¿Qué necesitamos? Confesar el pecado. ¿Qué necesitamos? Confesar el pecado, para que si hay algo de esto en nuestra vida que son consecuencias del pecado, ya no estén con nosotros. Romper con esa maldición de las iniquidades de nuestros antepasados o de nosotros mismos por las rebeliones o los pecados de nuestros antepasados o de nosotros mismos. Si algún pecado también nos viene a la mente de nuestros antepasados, vamos nosotros a confesarlo, porque quizás ellos o no tuvieron la oportunidad o no quisieron arrepentirse, y eso también nos puede estar afectando a nosotros. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Pero ¿qué cree, iglesia? Gracias a Dios, solo es confesar, reconocer, arrepentirse, pedir perdón, dejar el pecado. A veces por ahí también puede haber espíritu de envidia, de celos. Tenemos que reconocer qué es lo que hay ahí. Y Dios no nos va a juzgar. Él nos va a perdonar y nos va a rescatar de todas esas maldiciones que estábamos viviendo. Porque para eso envió a su Hijo, para que Él tomara nuestro lugar en la cruz y no para juzgarnos. Él quiere que seamos libertados como fue libertado el pueblo de Egipto del faraón. Él quiere libertarnos así y ya nos entregó esa libertad por medio de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, porque Él nos ha regalado esa libertad maravillosa. Muy bien, ¿y qué tenemos que hacer? Pues lo que hablábamos ahorita, venir a Jesús nuestro libertador todos los días. Amén. Confesar nuestros pecados y recibir su justicia a través de la fe, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario, ya Él consumó todo en la cruz, el precio por todos nuestros pecados, así sea lo peor, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. También es importante que valoremos el sacrificio de Jesús de manera objetiva. Tenemos que recobrar nuestra vida, iglesia, nuestra vida y nuestra libertad. Hay cosas en las que todavía estamos oprimidos, en las que aún necesitamos ser sanos completamente y libres completamente. Y Dios ya nos lo entregó a través de su Hijo en la cruz. Pero necesitamos nosotros estar conscientes de qué es eso, que nosotros no hemos sido libres. ¿En qué área no has sido libre, hermano? Ve a Jesucristo y reflexiona en qué área no has recibido esa libertad y esa sanidad, porque eso te está bloqueando, te está deteniendo a cumplir el propósito de Dios en tu vida.
Dios te va a llevar de más a mayor y te va a llevar a hacer grandes cosas. Él lo dijo en su palabra. Dijo que cosas mayores que las que hizo Jesucristo íbamos a hacer nosotros. ¿Cuántos lo creen? Lo dijo Dios y lo va a cumplir. Pero Él ahí está, ya lo tiene, ya nos lo entregó. ¿Qué falta? Que nosotros estemos conscientes en qué área aún no hemos sido libertados. Amén. Vamos a ser libres completamente. Amén. Amén. Algo más que debemos hacer, y con esto terminamos, debemos establecer la justicia de Dios en todas las personas que nos sea posible. Y con la gracia y el poder de Dios vamos a poder hacerlo. No es en nuestras fuerzas, recuérdenlo. Es con la gracia del Señor, no es en sus fuerzas. Porque ¿qué vamos a hacer primero para poder ser libres y poder ser de bendición para otras personas? ¿Qué vamos a hacer todos los días primeramente? Dar gracias y buscar al Señor. En Mateo 6:33 nos da la clave para tener éxito en todo, en todo. Ya no busques más personas que te motiven o que te ayuden a tener éxito en todo. Aquí está la clave en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tenemos que hacer primero todos los días? Buscar a Dios, su presencia, su palabra. Ya les he comentado yo otras veces, 5 minutos, iglesia. Dile a tu mente, nada más 5 minutos, que los trastes, que el lonche, que no sé. Espérense, pausa, 5 minutos. Y te vas 5 minutos y no se te van a ir 5, quizás se te vaya un poquito más. Gloria al Señor si se te va un poquito más. Es para la gloria del Señor y para bendición tuya. Amén. No vas a perder nada, al contrario, vas a ganar mucho. Aquí podemos ver que Jocabed, Puá, Sifram, Moisés y el Señor Jesús fueron recompensados por ser valientes y esforzados. Él no se queda con nada, Dios no se queda con nada. Él recompensa a todos los que le obedecen, y Él recompensa a sus hijos porque les ama y por todo lo que ya entregó en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Dios quiere cumplir todas las promesas que están en su palabra. Sería muy importante y sería muy bueno que veas todas esas promesas. Yo acabo de adquirir una Biblia donde vienen subrayadas todas las promesas de Dios. Le platicaba al pastor y me dice, ¿aso te vas a llevar todo? Le digo, amén. ¿Cuántos queremos todas las bendiciones de Dios? Amén. Entonces necesitamos buscar al Señor todos los días. Voy a invitarte a que te pongas de pie.